Hola, gracias por asistir. Mi nombre es Anabel Rodríguez Ríos y dirigí la película Érase una vez en Venezuela, que es mi primer largometraje documental venezolano. Yo soy venezolana también. Estamos grabando esto desde Caracas, Venezuela, donde me encuentro en este momento. Y bueno, disculpen si hay algunos problemas de transmisión y de fase entre el sonido y la imagen, pues la transmisión de datos y el Internet en Venezuela, como saben, es bastante inestable. Gracias por asistir, gracias a Fundearc y gracias por invitarme a Pensamiento Visual, este espacio tan chévere. Estoy aquí compartiendo con ustedes en Pensamiento Visual, eh, con la idea de hablarles un poco del proceso que yo pasé para, para realizar el guión, digamos, de la película, que efectivamente hay un guión y al mismo tiempo en esta película es todo realidad, pero efectivamente hay un guión. Entonces, para no perderme en las ideas, yo preparé algo aquí para ustedes por escrito y lo voy a ir leyendo y comentando. Gracias, ahí voy a cambiar de programa. Muy bien. Entonces aquí un poco lo que escribí sobre el guión de documental, ese misterio que no se lee en los libros realmente. Y esto que yo les voy a hablar es a partir de la experiencia de Érase una vez en Venezuela, que es una experiencia colectiva de un equipo que se dedicó justamente a moldear la historia a partir de una realidad. Esta exposición de mi experiencia va a centrarse en el aspecto filosófico de cómo yo y nosotros nos hemos aproximado a contar una historia. En este caso, contamos la historia del pueblo Congo Mirador, eh, que es un pueblo que está al sur del lago de Maracaibo. Para quienes no hayan visto la película, el lago de Maracaibo es el sitio del cual los venezolanos sacamos nuestro petróleo y, y la razón por la que nosotros fuimos en primera instancia es porque queríamos justamente hablar de estas contradicciones que nos han marcado a nosotros como sociedad, y es como si venimos de un país inmensamente rico porque durante décadas ha proveído petróleo al sistema mundial, cómo así ha habido tanta pobreza. Esa es como la pregunta superficial y más inmediata que nos llevó a este sitio, ¿no? En principio. Y con el tiempo nos dimos cuenta que este pueblo funciona realmente como, funciona alegóricamente y trae a la psique del espectador o de la audiencia el país completo, Venezuela, y nuestro momento histórico, que es bastante eh, trágico. Entonces, ya la artesanía de trabajo que nosotros desarrollamos, que fue bastante extensa, sería objeto de todo un año de trabajo con cineastas o en una clase, qué sé yo, y bueno, esto no es imposible de organizar, pero es bastante extenso de contar, por eso me voy a centrar en los aspectos filosóficos. Pero de todo lo más importante, lo que considero más importante para quienes vean esta exposición es que el cineasta realmente lo que debe es esforzarse por el desarrollo de su propia voz interior. Y al conectar con esa voz interior, uno conecta con la voz del todo, con la voz cósmica. Entonces, bueno, ahí voy.
en ese vacío que es el alma humana, surgen impulsos eléctricos, así lo veo yo, ¿no? Impulsos eléctricos. Eh, Son la rabia que nos produce algo, o el amor que nos produce algo, o esa cosa que nos moviliza eléctricamente, y a eso, mi principio es estar atenta a eso, mi principio como artista, ¿no? Y en Érase una vez en Venezuela, ese impulso vino de mi propia historia familiar. Hace años yo quise hacer una historia en el contexto familiar y que era una historia que relataba la división de la familia a raíz de la polarización política, del seguimiento fanático de las ideologías y de cómo esto se convierte en unas gringolas, en unos lentes a través de los cuales uno ve la vida y olvida al ser humano que uno tiene enfrente. Eso, en el caso de mi familia, como en el caso de muchas familias en Venezuela, significó la herida profunda de la separación. Significó también el afloramiento de resentimientos entre hermanos al punto tal que, bueno, hermanos iban contra hermanos, primos contra primos. Eh, y decantó en muchos casos en la práctica abusiva del poder, no solo en las familias, sino en nuestras vidas. Para muchos de nosotros no era extraño saber de algún familiar que había sido eh, expulsado, votado de su trabajo por no haber pertenecido al partido de gobierno, o gente a la que obligaban a ir a marchas en pro del gobierno y habían sido obligados a ponerse tal o cual uniforme representando ese partido de gobierno, o familiares o uno mismo se encontró muchas veces buscando votos para este partido de gobierno con tal de mantener los sitios de trabajo, por ejemplo, y por hablar de los casos más simples. Eso todo lo viví yo y muchos y millones de personas en Venezuela. Y eso llegó a un punto tal que significó, por ejemplo, la adquisición de comida subsidiada en una economía, en un sistema, en un país en el que la comida se iba haciendo cada vez o más difícil de conseguir o más cara, etcétera. Es decir, la existencia misma estaba marcada por este abuso de poder. Entonces ahí estaba mi impulso eléctrico inicial. Era una gran rabia, una gran impotencia, un gran ahogo mío y colectivo. Entonces allí estuvo mi guión. Y es la idea central que yo con la que quiero comenzar y que quiero transmitirles, es que volver a ese impulso inicial, esa rabia, esa impotencia, volver y volver a lo largo de todo el proceso, ha sido para mí la premisa que me ha ido llevando, me ha ido guiando, por lo cual considero que es la raíz fundamental del guión de esta película y del proceso que nosotros desarrollamos para contar una historia, ¿no? Es decir, fue un proceso muy gutural, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental, no digo que es para todo el mundo, pero es la experiencia que nosotros tuvimos. A efectos metodológicos, o sea, nosotros no lo planteamos como preguntas, porque realmente, claro, yo les hablo de estas que son ideas, si se quieren, abstractas, pero en el concreto uno quiere, bueno, bajar esto, materializar esto en una historia. Entonces, en este caso, la pregunta central que nosotros nos planteamos, y en este caso es un proceso racional, a aquello cultural le pusimos forma, y esta pregunta central era, ¿cómo hace un ser humano frente a las prácticas abusivas del poder? ¿Cómo hace un ser humano
para vivir circunstancias ahogantes, como lo pueden ser las circunstancias que hay en una sociedad que está dominada por un sistema totalitario, ¿no? Esa era la pregunta central. Y bueno, en mi caso yo creo que esta pregunta es la que marcará mi tiempo de vida y todas las historias que yo cuente. Sin embargo, sigue siendo bastante general. Ya tenemos como que un marco y en ese marco me estoy moviendo. Yo no estábamos buscando, en aquel pueblo no estábamos buscando hablar del relámpago del Catatumbo, que es una parte del ambiente. No estábamos buscando hablar de, de, de qué buena es la pesca en ese pueblo de pescadores. No, nosotros estábamos buscando hablar sobre cómo el ser humano se para frente a una circunstancia aplastante, como lo puede ser la circunstancia aquí en Venezuela. Entonces yo les quiero mostrar ahorita un clip eh, donde, bueno, van a ver un poco ilustrado esto que yo les estoy diciendo. ¿Qué sigue de 36? ¿Y de 34? 38. No, de 36 te sigue el 38. Pero ahora de 34, ¿cuánto falta? Y me fueron a decir, Natalie, te van a sacar, porque tú estás en un partido y pues quedó otro. En esta muchacha que ustedes vieron allí, Natalie Sánchez, es la única maestra de la única escuela del Congo Mirador. Y para quienes no han visto la película, por cierto, les recomiendo que la vean. Y Natalie, fíjense cómo allí esa es una de las primeras entrevistas que yo le hice a ella. Si bien el relato que nosotros decidimos hacer no está basado en entrevistas, sino en la acción, en cómo vive la gente y eso visto como acción. Sin embargo, nosotros sí hicimos entrevistas para entender las historias de la gente y cómo estas resonaban con nosotros y con lo que nosotros queríamos contar, con cómo resonaba con ese primer impulso, esa primera pregunta que yo les acabo de comentar. Entonces allí, fíjense cómo Natalie dice claramente, bueno, a mí me dijeron que me van a sacar porque quedó un partido y tú estás en otro. Y allí estaba el centro de resonancia para nosotros. Luego vino la elección de cómo contar eso y un poco retomo esto que acabo de decir. Érase una vez en Venezuela busca suscribirse a esa corriente de películas que llaman cinema verité y que se basa en el cómo ocurren las cosas. En ese sentido, para mí una referencia importantísima es una película llamada The Last Train Home, una película canadiense-china. La dirige un excelente cineasta llamado Lixin Fan. Y dentro de lo que se llama el cine documental observacional, es para mí un ideal. Él realmente consiguió una obra maestra, en mi entender, y para mí esa es la referencia, ¿no? Y bueno, yo la he analizado, la tengo muy presente en el momento de entender cómo contar una historia y se los comento porque considero que es fundamental tener una visualización a través de referencias o como sea que ésta sea, pero tener una visualización de hacia dónde va esto, así uno no puede controlar la realidad porque realmente uno se entrega a la realidad, pero sí tener una idea de cómo uno quiere esculpir, en palabras de Tarkovsky, cómo uno quiere esculpir aquello que uno llama realidad, ¿no? En el caso de Tarkovsky, él hablaba de esculpir el tiempo. Entonces,
Bueno, pero el cuento es que a mí esta película me emociona, ¿no? No es ninguna razón, no es ninguna razón, sino es una emoción lo que me lleva a tener The Last Train Home como aquella visualización de lo que yo quisiera hacer también. Entonces yo me decidí por esa forma. Y aquí viene un poco del aspecto filosófico, yo entro al cómo contar, al cómo, a la forma, cómo contar aquello, cómo darle forma a aquello. Estoy en este pueblo con un mirador, tengo una idea general de por dónde es que rugen mis leones interiores o ese impulso interno, y bueno, viene esa lección de cómo contarlo. Entonces yo decidí navegar por el mundo de esa artesanía de cómo contar una historia desde los principios aristotélicos, clásicos, porque realmente lo que uno o lo que yo quiero hacer es un cine que sea un movimiento interior, una danza, el impulso de una danza. Y en lo personal, yo considero que estas formas clásicas occidentales de contar un cuento realmente lo introducen a uno en esos laberintos interiores de forma contundente, y realmente es una convención tan fuerte que tenemos con estas formas aristotélicas de contar las historias, que uno ya no se da cuenta de ellas, sino que uno entra en esa danza, en ese movimiento interior. Y bueno, decidimos entrar en esa lógica. Y yo creo que un poco eso ocurre porque esa forma de contar se fundamenta, bueno, primero en unas formas, en un entendido de cómo es la armonía, ¿verdad? Que eso es otra historia y muy interesante también, pero eh, aplicable concretamente a un documental o al cómo contar una historia, pues se fundamenta en la identificación o empatía que uno tiene con una persona, un personaje central. Y bueno, de ahí viene lo que se ha hablado tanto, que es aquel viaje del héroe. Hay toda una literatura que yo se las recomiendo, que el profesor Rafael Marciano, por cierto, hace mucho énfasis a todos sus alumnos en todas las generaciones. Yo también pasé por ahí. Él habla de este libro llamado Story, de Robert McKee. Él hace un compilado muy interesante de varios otros autores como Fogler, etcétera, que vienen vienen de esta forma clásica de contar las historias, y realmente desglosan las leyes o preguntas que uno se va haciendo a lo largo de los procesos para uno armar y hacer la artesanía de esa historia. Pero bueno, sería, como inicialmente les dije, sería muy largo eh, hablarles como que de cómo nosotros aplicamos esas herramientas en Érase una vez en Venezuela, que las aplicamos, por cierto, pero lo fundamental de eso y el comienzo viene a partir del quién soy, como el cuento se basa en nuestra identificación con un personaje. Entonces, bueno, lo primero es conseguir a ese personaje. En nuestro caso, nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando con la maestra, y es, si se quiere, el personaje central, pero para quienes han visto la película saben que el personaje central terminó siendo quien es su antagonista, ¿no? La gran Tamara Villasmil. Entonces, ese quién soy es fundamental porque, bueno, si hablamos de esa gran convención de contar historias, ese personaje es uno mismo quien, mediante la empatía, entra en ese viaje, en esa danza, en ese movimiento interior que son los 90 minutos o más de un largometraje. Entonces, luego está la circunstancia, ¿no? Luego está la circunstancia. Ese personaje no es nada si no está en una circunstancia.
Y por lo general esto debe ser contrastante, ¿no? Y todo esto realmente es filosofía de cientos de años. De hecho, a partir de allí, de esa relación, un poco el contar la historia se trata de cómo esta persona se va moldeando a raíz de los golpes que recibe a, a raíz de esa circunstancia y cómo esta persona trata de cambiar esa circunstancia y falla o es exitoso. Esto, bueno, filosóficamente hablando, esto realmente es una visión bastante antropocéntrica, muy cartesiana, en la que se entiende que, bueno, está el ser humano y la naturaleza o las circunstancias y son cosas distintas. Si hablamos de otras filosofías, por ejemplo, la taoísta, o si hablamos con algún indígena de alguna nación amazónica, no hay persona ni circunstancias, sino son un todo, ¿no? Y entonces en ese sentido, por supuesto que se puede romper y bueno, los invito a romperlo porque la verdad es que ahí es donde está la creación de la cultura real, ¿no? Del verdadero arte, en ese romper con esos fundamentos que nos marcan tanto. Sin embargo, dentro de ese entendimiento del hombre y su circunstancia, en mi propio viaje dentro de Érase una vez en Venezuela, y en mi propio viaje como persona dentro de este tsunami que es este momento histórico en Venezuela, mi país, que ha sido tan avasallante, tan aplastante, ¿no? Para nosotros, los ciudadanos venezolanos, para mí esa relación, bueno, es fundamento de cómo yo busco mirar, en este caso, el cuento de Érase una vez en Venezuela. Y si uno se atiene a la realidad tal cual ocurre, que es lo que por rigor hemos tratado de hacer en esta historia, pues bueno, vemos que realmente las personas, como por ejemplo Natalie, que es la única maestra de la escuela, bueno, realmente terminan, se sugiere que terminan literalmente desplazados a raíz de una circunstancia que es realmente mucho mayor que ellos y bueno, con ello se identifica una gran cantidad de gente eh, que están pasando por situaciones similares, no solo en Venezuela, sino realmente, bueno, hay ciertamente un momento en la civilización en el que estos sistemas totalitarios están proliferando más y se están asentando más. Entonces, en aquella confrontación con la realidad y sobre cómo contarla, eh, y yo, por supuesto, busco referencias, así como en las películas, pues en otras formas de contar historias. Y en ese sentido, para mí, por ejemplo, el trabajo que hizo Albert Camus ha sido una luz en el túnel, porque, entre otras cosas, Camus muestra a la persona en su fragilidad y en una dimensión que me parece justa, proporcional en relación a esa circunstancia. Y en esa fragilidad, en esa confrontación con el vacío que es aquella circunstancia, un vacío, si se quiere, indiferente al destino de los hombres, ¿no? Eh, a mí me resuena mucho porque se me parece mucho más a lo que he visto, he observado en la realidad. Y es por ello que en el caso de Érase una vez en Venezuela, eh, volviendo a esto de los principios aristotélicos, bueno, tiene un principio, un desarrollo y un final en una historia en la que algo ocurre, ¿verdad?
y tiene un principio, se desarrolla, llega a un pico y em, se desenvuelve hasta un final. Y en ese sentido, entendiendo esa estructura, uno como cineasta, si bien en el documental uno se apega a una veracidad, uno tiene la opción bueno, de cómo finalizar, ¿no? Aquello. Y en Érase una vez en Venezuela nosotros decidimos finalizar con lo que consideramos más parecido a la realidad y no con lo que la audiencia hubiese tenido como expectativa, y a lo que normalmente la audiencia está acostumbrada, y es a tener una esperanza, ¿no? No, nosotros buscamos apegarnos a lo que ocurre a la gente que está en una situación así, de está en una situación en la que, bueno, estás dominado por un liderazgo que ni siquiera ves, y lo que tú recibes son las propagandas y el populismo y la manipulación. Eres manipulado y estás como vapuleado en aquella cosa, y eres una especie sí, de, de paja en el viento. Entonces nos apegamos a eso, eh, muy inspirados eh, por Camino, y que dentro de esa fragilidad que tiene en este caso la maestra, e incluso la líder del pueblo Tamara, esa fragilidad que tienen todas esas personas de ese pueblo, y que son alegoría de toda una sociedad, la sociedad venezolana. En esa fragilidad quizás hay una liberación, ¿no? Pero bueno, esos objetos de otra historia. Entonces, bueno, aquí están los fundamentos filosóficos que nos llevaron a nosotros a contar la historia como la contamos. Yo repito que, bueno, si les interesa más los aspectos más de artesanía, de cómo contar una historia en ese estilo o en esa forma en la que nosotros lo contamos, bueno, se necesitaría mucho más tiempo, y bueno, estoy muy a la orden para armar algún curso o lo que sea. En todo caso, los invito a ver la película, y quería cerrar con un último clip en el que mostramos a quién es nuestra verdadera protagonista dentro de Érase una vez en Venezuela, la gran Tamara Villasmil, jefe del Consejo Comunal del Congo Mirador. Bueno, muchas gracias, los dejo con Tamara. Nadie se quiere quedar. Ah, pues yo tengo ganas de pasarme este contrato. Con el teléfono. Y gracias a Dios y a Congo. No. Vas a obtener un teléfono a ese precio. No, sí, está mal. Pues. Solidario, revolucionario. Y en encontrado, cuando más te dan son 300 bolívares, 500 bolívares para que vas a votar. Más nada. El No. elector que está mejor atendido es el elector conguero. Ajá, Tamara. Porque, teléfono de 100 y pico mil de bolívares a 7.000 bolívares en tu casa. Tamara, ve, entendeme. Lo que pasa es que este pueblo va a quedar solo. Y hay 4 pelogatos que van a votar aquí. Votamos los 4 pelagatos. Tengo un pequeño problema, que aquí como que quiere teléfono todos los chavistas. ¿Qué hago? Me hacen falta como 10. ¿Seguro?